Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Esta es la segunda parte de la clase de cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. El día de hoy vamos a estar terminando nuestra guía número 2, ¿sí? Perdón, nuestra guía número 1. Vamos a estar trabajando con algo de información sobre las derivaciones, lo que vamos a ver en este momento, sobre las reglas de derivación, ¿ok? Recordemos que la derivada es un incremento en algún proceso social, en alguna situación. Y ahorita el profe Alex nos va a explicar un poquito más detallado qué es una derivada. Como siempre, les recuerdo que los materiales que utilizamos en estas clases no son de mi autoría, sin embargo, estaban en internet y los utilizamos para fines pedagógicos. Aquí les voy a dejar un video y ahorita damos inicio a nuestra clase. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso Ahora sí, listo. de derivadas y ahora hablaremos del concepto de derivada. Para empezar a hablar del concepto de derivada, primero debemos comprender muy bien el concepto de velocidad promedio y de velocidad instantánea, que algo de eso es de lo que habla la derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces, los dos carros van a empezar a acelerar. Obviamente el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo, y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos. Y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender, es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien, y pauso un momentico, podemos observar que en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros. O sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro, para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente, cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul,
podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, 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 y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contra tiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera: sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí?, de esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea serían 2 segundos. Y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos, y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces, por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces, la coordenada X, pues sería la X, y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de x. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la x, ¿sí? Entonces la imagen de la x es f de x. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros, pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H y por lo tanto la imagen de X más H sería pues F de X más H. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta X que serían los 2 segundos más el incremento que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h. Entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí?
Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más, más y más, hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a cero, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es cero. O sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo. La idea es que el incremento tienda a cero, ¿sí? Entonces el límite cuando el incremento tiende a cero, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. ¿Sabe usted? Dime una cosa. Siempre les dejo esta parte de los videos precisamente para que identifiquen quién es el autor de los videos que estamos viendo y obviamente se suscriban a sus canales. Bueno, ya nos explicó el profe Alex entonces que esta derivación viene de un cambio, ¿sí? De una razón de cambio. Razón de cambio significa que siempre está siendo constante este cambio. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las reglas de la derivación? Bueno, aquí las tenemos. Esas están bien fáciles. Nos vamos a ir aprendiendo cómo derivar cada una de las fórmulas. La primera es la derivación de una constante. K es una constante. Constante es cualquier valor, ¿sí? Números enteros, números decimales, números fraccionarios. Cualquiera de esos números, su derivada es cero. Por eso dice que f de x es igual a 5 y f', ese signo se llama prima, significa la derivada. Esto sería lo mismo de y en dx, ¿ok? Estamos derivando la función y con respecto a x. Recordemos que f de x, ay, este apóstrofe no va aquí. Esto es lo mismo que y, por eso f' de x es igual a dy en dx. ¿Sale? Y siempre que tengamos entonces una derivada de una función, pero que sea una constante, entonces su derivada va a ser cero. Luego dice acá, f de x es igual a un valor constante multiplicado por la x elevada a la primera potencia. Recordemos que si yo tengo únicamente x, quiere decir que x está elevada a la primera potencia. Por ejemplo, aquí decimos que f de x o y es igual a 7x elevado a la primera potencia. Aunque no tenga el 1 escrito, nosotros ya sabemos que el exponente de x, pues es simple y sencillamente 1. Y la derivada de x a la 1, esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Y si nosotros multiplicamos 1 por 7, entonces f' de x va a ser igual a 7, que es el ejemplo que tenemos aquí. O y de y en dx es igual a 7. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 1 por 7.
Luego la tercera ya nos dice que tenemos la x elevada a algún exponente, ¿ok? F de x o y, ustedes quieran ponerlo, aquí dice x cúbica, pero vamos a hacerlo un poquito más complicado. 3 quintos de x a la 5, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a agarrar el exponente y lo vamos a multiplicar por el coeficiente. 5 enteros que multiplica a 3 quintos, esto es igual a 15 quintos, esto es igual a 3. Por lo tanto, su derivada f' de x va a ser igual a 3 y aquí le vamos a restar un 1 al exponente, x a la 4, ¿sí? ¿De dónde salió ese 3? Bueno, de encontrar la multiplicación del exponente por el coeficiente, se hace la división, nos queda un 3, x a la 4. Las siguientes. Esto simplemente no lo tenemos que aprender, ¿sí? La derivada de la raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Fíjense, resulta que raíz de x es lo mismo que si yo escribo x a la 1 medio. Y aplicando la regla anterior, ¿sí? Esto es f de x. F' de x, ¿sí? El 1 medio lo paso multiplicando a la menos 1 medio, ¿ok? Profe, pero es que no se parece nada a esto. Bueno, ahí les da. Resulta que cuando tenemos un exponente negativo, podemos pasar esta parte, quien tiene el exponente negativo, al denominador. Y entonces, escrita correctamente, nos quedaría 1 entre 2. Ya dijimos que x a la 1 medio es lo mismo que raíz de x, por eso se escribe así. Esto es cuando tenemos la raíz cuadrada. Cuando la raíz es diferente, ojo aquí, cuando la raíz, cuando la raíz es diferente de 2, se pone un número diferente, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a seguir la siguiente regla. Si nosotros tenemos f de x es igual a la raíz quinta de x, ¿sí? Chequen que aquí tenemos raíz tercera de x, bueno, aquí vamos a ponerle quinta. Entonces, la derivada va a ser igual a 1 sobre, si quiera 3, pues aquí es 5, raíz quinta de x a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque le restamos un número aquí. ¿Sí? Y la siguiente, pues está súper fácil, porque resulta que la derivada de e a la x es e a la x. Eso es algo igualito. Vámonos con las siguientes. A la x, observen que ahora el argumento o la variable está en el exponente, ¿sí? Entonces, aquí lo único que tenemos que recordar es que un valor a la x, ¿sí? Su derivada va a ser igual al mismo valor por el logaritmo natural del coeficiente o de esa base, pues. ¿Ok? Y luego otra que nos tenemos que aprender, igual así como e a la x, pues es la siguiente, logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Y aquí tenemos un logaritmo en base diferente, ¿sí? No es logaritmo natural, es un logaritmo en base diferente, por ejemplo, logaritmo en base 8 de x, esto es f de x, su derivada va a ser igual a f de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural del valor de la base.
En este caso es... Y estas funciones, bueno, aquí nosotros vamos a estar viendo muy poquito, vemos las funciones de seno, coseno y tangente. Las inversas no las vamos a ver, sería cotangente, secante y cosecante. Pero la derivada del seno es el coseno, la derivada de coseno es menos seno, ojo aquí con este signo. Y la derivada de la tangente es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de x, o esto es igual a 1 más la tangente cuadrada de x. Muy bien, ahora vámonos a ir a trabajar acá. ¿Sí? Dice aquí, tomando en cuenta que f de x es x cuadrada y g de x es igual a x, encuentra la derivada h de x utilizando la derivada de un producto de estas funciones. ¿Sí? Aquí sería como si tuviéramos h de x es igual a x cuadrada que multiplica a x. ¿Sí? Y aquí el profe Alex nos va a explicar cómo hacer una derivada de un producto. Aquí te van 5 razones para cambiarte a Total Play. Velocidad insuperable. Juega, stream. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos el segundo ejemplo de la derivada de un producto. Y como lo dice el título del video, bueno, en este caso vamos a realizar la derivada de este producto, ¿no? De esta multiplicación de un paréntesis que está multiplicando a otro. Pero como lo dice el título del video, les voy a dar un consejo del que ya les hablé en el video anterior, solo que aquí les voy a explicar por qué les di ese consejo. Y el consejo es que siempre que tengamos ejercicios de este tipo en el que hay dos paréntesis, pero miren que esos paréntesis no tienen ningún exponente afuera, lo mejor es, como les dije en el video anterior, es multiplicar primero y después, ahí sí, derivar, ¿sí? Si ustedes quieren practicar la derivada de un producto haciéndolo como tal, la derivada del producto, los invito a que vayan aquí a la lista de reproducción y vean el video anterior y los videos siguientes en los que voy a explicar varios ejercicios en los que sí voy a aplicar la derivada de un producto. Pero en este caso les voy a aclarar el consejo que les di, ¿sí? Entonces el consejo es no derivar como un producto, vuelvo a decirles, sino multiplicar primero. Entonces aquí tenemos un binomio multiplicando a otro binomio. Primero vamos a multiplicar, entonces recuerden que se multiplica el primer término por los dos del otro binomio. Aquí voy a escribir f de x simplemente porque no estoy derivando, estoy multiplicando. Entonces 2x al cubo por x al cubo es 2 y x al cubo por x al cubo, acordémonos que se suman los exponentes y da x a la 6. Ahora vuelvo a multiplicar ese término por el segundo. Entonces, primero que todo signos, más por más da más, 2 por 5 da 10, y x al cubo por x a la 1 se suman los exponentes y da x a la 4. Ya multiplicamos el primer término, ahora multiplicamos el segundo, ¿no? Ese segundo por el primer término y por el segundo también. Primero que todo signos, bueno, vamos a multiplicar el segundo por el primero, menos por más es menos, 3 no hay número, y x a la 1 por x al cubo da x a la 4. Y por último, ahora por el segundo, entonces menos por más es menos, 3 por 5 que eso es 15, y x a la 1 por x a la 1 que es x al cuadrado. Todavía no voy a derivar porque aquí hay dos términos semejantes. Miren que hay un término con x a la 4 y otro también. Entonces eso nos queda todavía no voy a derivar, f de x igual a 2x a la 6, 10x menos 3, entonces es x a la 4, ¿no? 10 menos 3, que eso es 7, más 7, y que estaba sumando o restando x a la 4, menos 15, x al cuadrado. Y ahora sí voy a derivar. Miren que ya me quedó una derivada muchísimo más sencilla que lo que era antes. Ahora sí, escribo con rojo porque ahora sí voy a derivar. La derivada de la función f de x es... Aquí pues esto ya lo hemos visto en videos anteriores, 2 por 6, 12x y al exponente se le resta 1, 5. Aquí más 7 por 4, 28
x y al exponente se le resta 1. Menos 15 por 2, 30, y al exponente se le resta 1, quedaría x a la 1. Si observan, miren que ya quedó derivado y no tuvimos que hacer tantas operaciones. En el siguiente video voy a hacer este mismo ejercicio, pero aplicando la multiplicación, ¿sí? Por si tienen dudas, para que vean que nos va a dar lo mismo. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí le vamos a poner pausa y nos vamos a ir a hacer nuestro propio ejercicio, ¿ok? Bueno, aquí el profe nos explicaba que al multiplicar los paréntesis nos iba a dar un algo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo hacemos así como lo hizo el profe, veamos que cada uno de los paréntesis, cada una de las funciones tiene un solo término y simplemente al multiplicar x cuadrada por x nos estaría dando h de x es igual a x cúbica. ¿Sale? Ojo con esto. Y si nosotros derivamos h de x, esto sería 3 por 1, 3, x, al 3 se le resta un 1 y me quedaría 2. Y aquí está la respuesta correcta. ¿Sí? Otra manera también de hacerlo es el siguiente, vean. Por regla, por definición, se dice que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces vamos a escribir la primera por la derivada de la segunda. La derivada de x es un 1. Más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de la primera serían 2x. ¿Sí? Y aquí entonces escribimos x cuadrada por 1 me va a dar x cuadrada. Más x por 2x es 2x cuadrada. Ay, Dios, le puse cúbica, perdón. Es cuadrada. Y si nosotros sumamos una x cuadrada más 2x cuadrada, pues tendremos 3x cuadrada. Se fijan que llegamos al mismo resultado. La número 15 dice, selecciona cuáles de las siguientes condiciones se deben de cumplir para que una función f de x sea derivable en un intervalo cerrado de a a b y que además también deba ser derivado en un intervalo abierto de a a b. Chequemos esto. En el texto que yo les envié viene exactamente esto y dice, definición. La derivada de una función, sea f una función definida, estamos hablando de la definición, en un intervalo abierto que contiene al punto x, la derivada de f en x se escribe f' de x, eso ya lo sabemos. Y está dada por f de prima de x es igual al límite, cuando x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto ya no lo había explicado el profe Alex en el video, en el primer video que vimos. Dice f' de x se lee f' de x. La terminología f' existe. Significa que el límite de la definición existe en, si f' de x existe, se dice que la función es diferenciable, o sea, derivable, en x, o bien que la función tiene una derivada en x. Ojo con esto porque hay que aprendernos la formulita. Tenemos que checar siempre que aquí diga del x más delta x, siempre aquí un más, menos la función y todo sobre delta x, y que delta x tienda a 0. Eso es lo que tenemos que cuidar siempre. Entonces vamos a ver aquí las que tenemos. ¿Cuáles son las que se parecen a esta? La 1 y la 3. Profe, pero es que también aquí hay un más y aquí hay un menos. Sí, pero el error está aquí. Delta X siempre tiene que tender a 0. Puede ser por la izquierda, como está marcado aquí. Por la derecha tendría un más o simplemente que diga delta X tiende a 0. La número 16 dice, ¿cuál es el resultado de la integral definida? Recordemos que al hablar de integral, indefinida, se le tiene que agregar al final una c, ¿sí? Y esta la podemos reescribir como f de x, y la vamos a hacer por partes. Es igual
a x cúbica más, recordemos que raíz de x lo podemos escribir como x a la 1/2 en dx. ¿Ok? Esa sería la integral de esta función. Entonces vamos a hacerla por partes. X es igual a x cúbica de x más la integral de x a la 1/2 de x. Esto es igual, ya sabemos que aquí se le suma, en la derivada se le resta, en la integral se le suma. Aquí sería integral de x a la 3 más 1. Recordemos que la suma de los exponentes va aquí abajo. Ponemos aquí dx más la integral de x a la 1/2 más 2/2, y estos se suman, 1/2 más 2/2 es igual a 3/2 de x. Y acá entonces vamos a escribir x a la 4 entre 4, o lo mismo que es 1/4 de x a la 4, y luego le vamos a sumar 2/3. Recordemos que aquí, como está en el denominador, se invierte el ponerlo acá, de x a la 3/2 más c. 1/4 de x a la 4 más 2/3 de x a la 3/2 más c. Dice aquí, a continuación se muestran las gráficas, perdón, tomé agua, de 5 relaciones. Todas las funciones son relaciones, mas no todas las relaciones son funciones. Y vamos a aprender a diferenciar. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las gráficas mostradas representan una función? Vamos a ver este video donde nos dice cómo diferenciar una función de una relación. Oye, traje uno para ti. No, no puedo comer eso. ¿Sabes ¿Cuánto tiempo me para quemar eso en la caminadora? Lo siento, pero ¿Qué tal, amigos? Vamos a esperar aquí. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a conocer cómo identificar si una gráfica corresponde o no a una función. Bien, partamos de que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. En un principio parece un trabalenguas, pero analicemos lo siguiente. Aquí tenemos 6 gráficas que se encuentran en el plano cartesiano. Entonces, todas estas gráficas son relaciones entre dos conjuntos, el conjunto de X y el conjunto de Y. Pero de estas gráficas, algunas nada más serán funciones. Entonces, para identificar cuáles de estas gráficas son funciones, vamos a realizar el siguiente análisis. Y empezaremos con la gráfica de color verde. Lo único que hacemos es trazar líneas verticales sobre la gráfica. De esta forma, en este caso, hemos trazado simplemente 3 líneas verticales, pero podemos trazar más. Lo importante es que estas líneas pasen o crucen una sola vez por la gráfica, es decir, intersecten a la gráfica en un solo punto. Y mire, esta línea pasa una sola vez por la gráfica de color verde, lo mismo esta línea y lo mismo esta línea. Cuando se cumple eso, significa que la gráfica corresponde a una función. Y en este caso es una parábola que corresponde a una función de segundo grado o cuadrática. Pasemos a la siguiente gráfica. Trazamos líneas verticales. Y miren lo que pasó, estas líneas verticales pasan o cortan 2 veces a la gráfica de color azul. Eso significa que esta gráfica no corresponde a una función, pero sí se trata de una relación. Específicamente, esta gráfica es de la ecuación de una circunferencia. Pasemos a la siguiente gráfica, trazamos líneas verticales. Y en esta gráfica las líneas verticales cortan 2 veces a la misma, lo que significa que no es una función. Pasamos a la siguiente gráfica. Y aquí las líneas verticales pasan una sola vez por la gráfica, lo que significa que sí se trata de una función. Y en el caso de que se pregunten, ¿y qué es esta línea entrecortada? Significa que se trata de una asíntota. Entonces, las gráficas nunca podrán topar a esta línea. Así que esta gráfica corresponde a una función racional. Pasemos a la siguiente gráfica. Y aquí hemos trazado una sola línea vertical, pero podemos trazar más, aunque con una sola línea es suficiente para el análisis. Y mire, pasa por la gráfica una sola vez, lo que significa que esta gráfica corresponde a una función.
y en este caso se trata de una función cúbica. Y finalmente vamos a la última gráfica. Y miren, al trazar una sola línea vertical en este lado de la gráfica, podríamos decir que se trata de una función, porque esta línea vertical pasa una sola vez por la gráfica. Pero ¿qué pasa si trazamos otra línea vertical a este lado de la gráfica? En cambio acá, la línea vertical pasa 2 veces por la gráfica, lo que significa que ya no se trata de una función. Así que siempre debemos tener cuidado con las gráficas. La recomendación es analizar los puntos claves de la gráfica para saber si se trata o no de una función. Y bien amigos, antes de terminar, hagamos un pequeño resumen. Para saber si una gráfica corresponde o no a una función, lo único que hacemos es trazar una línea vertical sobre la gráfica. Y si esta línea pasa una sola vez por la gráfica, significa que se trata de una función. Caso contrario, si pasa 2 veces, 3 veces o más, no se trata de una función. Sin más, espero que este video les sea de ayuda. Nos veremos en una próxima ocasión. Aquí ya saben que es el Inge Darwin. Nos vamos a regresar a nuestra presentación y ahora sí, podemos utilizar el método de las barras verticales o a lo mejor a simple vista decir, ah, mira, pues esta sí es una función, esta no es una función. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? La 2, la 4 y la 5, ¿sí? La 1 y la 2 son relaciones. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, bueno, y ahora en estas mismas gráficas, dice aquí en cuáles de las relaciones, recordemos que todas las funciones son relaciones, más no todas las relaciones son funciones. Se cumple que f de 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que haya un punto por el que pase la gráfica en el vértice, bueno, no en el vértice, perdón, en el punto 0,0. Efectivamente es en la 1 y en la 2. Miren, la gráfica pasa por el punto 0,0. La gráfica pasa por el punto 0,0. Aquí no pasa por el origen, no pasa por el origen y no pasa por el origen. Que no pasa es que la gráfica no esté trazada pues por ahí. Dice, selecciona la expresión que representa el costo en pesos en función del tiempo en horas para el problema dado en el intervalo 4,5 y que exprese si es continua o discontinua para este mismo intervalo. Bueno, faltan datos porque nos hace falta encontrar cómo saber que es un 42. Yo metí esto en Google porque la estuve buscando en todos los DAIPOS y no aparece esta pregunta, pero no hay un problema que haga relación a esta pregunta. Pero efectivamente, la respuesta me la daba con 42T y es continua. Aquí dice, la instalación eléctrica presenta una falla de tal manera que el flujo eléctrico no es constante, o sea, hace esto, ¿sí? Y se rige, dice, al efectuar mediciones se comprueba que la corriente eléctrica oscila entre 108 y 110 volts. Nada más aquí un detalle. Resulta que la corriente eléctrica no se mide en volts, se mide en amperes, pero probablemente este sea la potencia que produce la corriente eléctrica. Según la expresión, B de T es igual a, escribir aquí, donde T es el tiempo, el seno de 5T más 109, donde B de T es el voltaje en volts, ahora sí. En cada tiempo T en segundos, nota cómo T es un número real. La función contempla que el ángulo al que hay que aplicar el seno debe estar en radianes. Dado lo anterior, realiza lo que se te pide a continuación. Calcula la tasa de variación con respecto a T, ¿sí? Hablar de la tasa de variación, estamos encontrando o intentando encontrar la derivada de esta función original, ¿sale?
Y hace ratito vimos que la derivada es igual de prima de t, la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Pero primero vamos a derivar el argumento es este. La derivada de 5t es 5. La derivada del seno es el coseno y conservamos el argumento. Y recordemos que la derivada de una constante es 0. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. Y ahora vámonos para acá. Dice, ¿cuál es el voltaje que presenta la instalación eléctrica del problema a los 30 segundos? En tu calculadora vas a vas a mover para que estén radianes. Y vamos a poner entonces, vamos a ir para acá, la función original, ¿sí? Vamos a poner seno de 5 por 30, ahí, 3.0, más 109, y eso nos va a dar un total de 109.5, ¿sí? Seno ¿ok? Nos va a dar el total de 109.5 volts. No está aquí ninguno de esos datos, pero el que más se le asemeja es este. Luego acá dice, una función f es continua en un número a si se satisfacen tres condiciones siguientes. Esto es una ley, ¿sale? Primero, la función debe de estar definida en un intervalo abierto que contenga a este valor. ¿Por qué dice intervalo abierto? Porque tiene que estar adentro, ¿sí? No puede ser ninguno de los extremos. Luego, el límite de f de x debe de existir para x igual a. Y el límite de f de x debe de ser lo mismo que vale la función evaluada en a cuando x tiende a A. Dado lo anterior, analiza las siguientes gráficas de funciones y responde las preguntas que a continuación se te presentan. Dice aquí, ¿en cuál de las funciones dadas no se cumple la condición 2 para a igual a 2? Vamos a ver cuál es la condición 2. La condición 2 dice que el límite de la función de x exista. ¿En cuál de ellas entonces no existe? Cuando x tiende a 2. En la 2. Porque miren, recordemos que aquí es el valor 1, aquí es el valor 2. Cuando me voy acercando por la izquierda hacia el valor 2, mi valor y va tendiendo hacia el sur, o sea, hacia las y negativas. Cuando me voy acercando por la derecha al valor 2, mi valor y tiende hacia el norte o hacia las positivas de las y. Por eso es que se dice que no se cumple o no existe el límite. Dice, analiza el siguiente caso y contesta las preguntas que se presentan a continuación. Si S de t es igual a y, es una función de posición al tiempo t de un móvil que recorre una recta coordenada L, ¿cómo se calcula la velocidad instantánea del móvil al tiempo t? Recordemos que esta es la función de posición, ¿sí? Entonces, la función es la de posición. Para encontrar su velocidad instantánea se debe de hacer la primera derivada de x. Y la segunda derivada de x, o sea, se vuelve a derivar, pues, sería la ecuación de la aceleración de un móvil. Entonces es posición, velocidad y aceleración.
Por lo tanto, nosotros tendríamos que derivar, las tres dicen derivando, ok, es cualquiera de las tres, pero derivas la fórmula o derivas la función s de t, que es la de la posición, para cualquier valor del tiempo, no para cualquier valor de L, no para cualquier valor de S. Ese es el nombre de la función. La número 24 dice, identifica la opción donde se presenta correctamente el resultado de la siguiente expresión, f menos g de x, con las funciones f de x y g de x. Pues es una resta. Quiere decir que la función f de x le vamos a restar la función g de x. La siguiente dice, ¿cuál es la antiderivada general, ¿sí?, o indefinida de f de x es igual a 1 sobre x cúbica más 6 sobre x a la 7? Veamos. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a encontrar la integral de x, ellos, eso allá arriba. La integral de x a la menos 3, ¿sí?, más 6x a la menos 7, ¿sale? Esta está derivada con respecto a x. Y vamos a hacerla por partes. Vamos a hacer entonces la integral de x a la menos 3 de x más la integral de 6 por x a la menos 7 de x. Aquí ya sabemos que se tiene que sumar un 1, recordemos eso, ¿sí? Entonces, va a ser x a la menos 3 más 1. El resultado de menos 3 más 1 es menos 2, más 6x a la menos 7 más 1. Menos 7 más 1 es menos 6, más c. Y vamos resolviendo esto, ¿sí? Por aquí me falta nada más poner el grachito de la integral. X a la menos 3 más 1 sería menos 1/2 de x a la menos 2, más por menos es menos, 6 entre 6 me va a dar 1, x a la menos 6. No hay ninguna que esté así. Ay, aquí es más c, perdón. Aquí es más c. Y aquí entonces el único error sería que aquí sería la menos 6. Hay que corregirle ahí, por favor. La siguiente dice, ¿cuál es el valor de esta integral? Es exactamente lo mismo. Ya recordamos que raíz de x es lo mismo que escribir x a la 1/2, ¿sí? Y al subirla al numerador, pues sería la menos 1/2, ¿sale? Como está dividiendo a todas, pues resulta que multiplica a todas. Y en este caso la respuesta correcta es esta. 2/7 de x a la 7/2 menos 2/5 de x a la 5/2 más 2x a la 1/2 más c. Dice, ¿cuál es la función de posición del corredor cuando alcanza los 100 metros en 0.25 minutos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esta es nuestra variable t. La vamos a sustituir, ¿sí?, en cada uno de estos, a ver cuál de ellas nos es igual a 100. La respuesta correcta es la primera. En tu calculadora escribe 0.25 al cubo
y le sumas 99.98 y eso nos va a dar un total de, déjeme agarrar mi calculadora, ahí, 0.25 al cubo más 99.98 y eso nos da un total de 99.9956. Si nosotros lo sustituimos en cualquiera de las otras, no nos va a dar un valor tan cercano al 100 y vamos a comprobarlo. Dice aquí 99.99 es una centésima la diferencia. 0.25 al cubo acá nos da 99.96, son 3 centésimas la diferencia. Acá nos da menos 99.96 y aquí nos da menos 99.99. Por eso esta es la respuesta correcta. Acá dice, encuentra la pendiente de la recta que es tangente a la función x cuadrada más 1. Para encontrar la tangente, primero tenemos que encontrar la derivada de la función f de x. F de x es igual a x cuadrada más 1. Esa la vamos a derivar. Derivada de la función x. Recordemos que el exponente se multiplica por el coeficiente. Aquí pues hay un 1. 2 por 1 es 2. Y aquí se le resta un 1, entonces me queda 2x, y la derivada de una constante es 0. Y me dice que pasa por el punto menos 1,2, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a sustituir el valor menos 2. F' de x es igual a 2 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. ¿Sí? Y es lógico porque la pendiente es negativa, es justamente en este valor. Si aquí yo trazo, déjenme poner una línea recta totalmente. Si aquí voy a trazar una línea, ¿sí? Mi pendiente es hacia abajo y su pendiente es menos 2. Encuentra el punto de P1, f de 1 medio, donde existe una recta tangente a la función f de x. Con esta fue con la que cerramos la clase anterior, la clase del día de ayer, y hicimos ahí las evaluaciones. Es exactamente la misma que la número 13. Acá dice, ¿en cuál de los siguientes intervalos es decreciente la función de posición al tiempo t dada por? Y aquí podríamos observar, si nosotros graficamos esta función, nos quedaría algo así. Ay, no se pueden hacer líneas curvas. Bueno, nos quedaría la gráfica algo más o menos así. ¿Sí? Nos pregunta que dónde es decreciente, o sea, a partir de dónde empieza a viajar. Cuando x vale 0 y de allí en adelante, pero no podemos limitarla solo hasta 10, por eso ponemos entre 0 y 20. Esta es la respuesta correcta. De 0 en adelante. Dice, ¿cuál es la antiderivada de la función f de x 1 sobre x a la 3? Creo que esta ya la hicimos, pero igual vamos a hacerla. Integral, acuérdense que la podemos subir al denominador como x a la menos 3 dx. Esto es igual a la integral de x a la menos 3 más 1
entre menos 2 de x, y entonces esto es igual a menos 1/2 de x a la menos 2. Aquí no aparece ninguna así, pero recordemos que esto lo podemos pasar al denominador y entonces nos queda menos 1 sobre 2 x cuadrada. Más c, muy importante. Porque no sabemos si se eliminó una constante cuando se derivó. Dice, encuentra el valor de x donde la función logaritmo natural de x, bueno, de 2x menos 3 sea igual a 0. Ahí les va la explicación. Es el 2. ¿Por qué? Paso número 1. Convertimos a la forma exponencial. Se puede escribir como e a la 0 es igual a 2x, logaritmo natural pues es lo mismo que, bueno, al despejarlo, sería como e a la 0 y nos quedaría 2x menos 3. Cualquier cosa, número o lo que sea elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, dice, entonces la ecuación se convierte en 1 es igual a 2x menos 3. Y aquí lo más fácil pues es despejar la x. Y nos queda que x es igual a 2. Y la número 33. Con esta cerramos la clase del día de hoy. Dice, las funciones que representan la longevidad de mujeres y hombres respecto a la noticia más mortandad en hombres que en mujeres son m de t es igual a 1.7 t cuadrada más 2700 y h de t es igual a 0.8 t cuadrada más 1500. Calcula la tasa de crecimiento. Una tasa de crecimiento es lo mismo que su derivada. Entonces vamos a derivar m' de t va a ser igual. Este exponente va a multiplicar el coeficiente y 1.7 por 2 es igual a 3.4. Aquí le vamos a restar un 1, nos queda t. Y recordemos que la derivada de una constante es 0. Y vamos a derivar h de t. 2 por punto 8 es 1.6 t, porque aquí le restamos un 1 y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Y aquí terminamos el día de hoy. No tengo los derechos de los videos utilizados en esta clase, sin embargo, están publicados en YouTube, por eso los utilizamos para mejorar el aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, chicos, que estamos en el WhatsApp, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los ejercicios que hemos estado viendo en la clase. Con esto me despido y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, bye bye.